Sí, indudablemente que sí. En primer lugar, a través de la red LAR, que dije, la red latinoamericana, que es contra las represas, ¿no? Con ellos ha tenido repercusión en todos los países de Latinoamérica, ¿no? O sea, la gente de Brasil, la gente que está en las presas, porque hemos ido allá también. O sea, hemos ido a Brasil, hemos ido a Chile, hemos ido a Argentina, a Perú, a Colombia y a toda Centroamérica varias veces, ¿no? Entonces ellos saben perfectamente cuál es la lucha y admiran mucho la lucha del SECOM, ¿no? O sea, en todos esos países. Y también hemos hecho otra cuestión clave, claro. A través de nuestras organizaciones en las cuales estamos, gente que está acá en distintas ONGs también y todo, que han estado en apoyo a nosotros, junto con nosotros, han estado junto con nosotros más bien, se logró ir a las instancias internacionales. Entonces estuvimos en Ginebra, en el Comité DESC, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En debe haber sido en 2006, el gobierno mexicano da un informe sobre los derechos económicos, sociales y culturales, y hay un informe alternativo que le echa abajo sus mentiras del gobierno, ¿no? O sea, de derechos económicos y sociales, y el informe alternativo lo dan muchas organizaciones, están todas integradas, en el SECOV entre ellas, y estas organizaciones hacen otro informe también al mismo comité DESC y dicen todas las mentiras que dijo el gobierno, ¿no? Entonces el comité en ese tiempo, en ese momento, las 120 organizaciones que forman que hicieron el informe alternativo, nos dieron la mitad de su tiempo. O sea, la mitad del tiempo allí en la ONU, en Ginebra, la mitad del tiempo fue sobre distintos movimientos y la otra mitad fue el de la Parota. Y entonces allí expusimos ya directamente todo esto que hemos dicho y cuáles han sido los efectos y cuáles han sido las violaciones a los derechos indígenas, a los derechos humanos, a los derechos ambientales, a los derechos sociales, a los derechos de todos, y el comité de ESC pues emitió cuestiones muy importantes, ahorita se las comento inclusive porque son cuestiones muy fuertes y muy claras, en las cuales él dijo, pues esta es nuestra recomendación al Estado mexicano, ¿no? Entonces lo voy a leer en un momento. Pero también hemos estado compañeros estuvieron en la Unión Europea, allá en Ginebra, en Bruselas, ¿no? Y en la Unión Europea también hicieron lo mismo, y en algunas organizaciones alemanas también hicieron un informe muy claro y todo. En un foro que también fui en Viena, era un foro sobre las cuestiones de los tratados de libre comercio a nivel mundial y demás, también allí hicimos una mesa, incluso estuve yo con José Bové, que es un francés muy, muy conocido, y con Stedile de Brasil, ¿no? En una misma mesa, ellos y yo y otros compañeros de Brasil, de Alemania, ¿no? Entonces en Alemania hemos estado allá, hemos estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, fuimos invitados a la Expo Mundial Zaragoza 2008 del agua. México tenía allí su pabellón grandísimo, y todos los países tenían su pabellón, y había un pabellón de los movimientos sociales que se llamaba El Faro, un pabellón también muy grande, pero hecho de adobe, y allí es donde los movimientos sociales del mundo expusimos también los principales problemas del agua a nivel mundial, y nosotros como La Parota estuvimos allá y muy reconocidos ya cuando hicieron las entregas de un reconocimiento que era una dragona de Zaragoza, ¿no? Que era el símbolo de allá, una cosa así extraña, muy pesada. Y entonces quien nos dio a uno de nuestros compañeros se los dio, ¿no? El trofeo era Marina da Silva, que fue candidata de Brasil, con Dilma, ¿no? Y ella, una ambientalista muy famosa, y la señora Danielle Mitterrand, esposa de François Mitterrand, el presidente de Francia. Entonces con mucha gente hemos estado, y todos conocen de La Parota, ¿no? Y todos saben, y hemos estado también en el Tribunal Latinoamericano del Agua, que se hizo acá en México, la primera sesión que se hizo acá en México, primero eran 12 casos, luego fueron como 15, pero había casos tan importantes como la ampliación del Canal de Panamá, los mapuches de Chile y otros, y sin embargo pues era acá además, y llevamos mucha gente, nosotros traímos de acá de nuestros compañeros, y muchas veces se llenó acá
el lugar ese que está enfrente del hemiciclo Juárez, que es el Museo de la Transición, no sé cómo se llaman, bueno, allí en ese lugar, y la Parota pues era el caso esperado, ¿no? O sea, y las recomendaciones pues también, pues no sería malo que también les dijera cuáles son las recomendaciones. Bueno, la recomendación de allí claramente fue que por distintas razones el Tribunal Latinoamericano del Agua exigía al gobierno mexicano la cancelación definitiva de la presa de la Parota, ¿no? Entonces, esos son los lugares a donde hemos estado, y han ido ya. Fueron allá los relatores de la ONU, Rodolfo Stavenhaven, que acaba de morir, él estuvo 2 veces, uno como relator de la ONU junto con Milun Kotari, un hindú. Rodolfo Stavenhaven era el relator sobre derechos indígenas, ¿no? Y Milun Kotari era el relator sobre vivienda, y ellos también hicieron recomendaciones fuertes al gobierno mexicano, y también estuvo la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, estuvo en un lugar cercano, ¿no? También allí estuvimos con ella, la dirigente mundial de Amnistía Internacional, Irene Khan, también estuvo allá. Entonces ha tenido mucha repercusión a nivel nacional, quizás más que casi cualquier movimiento de por acá, ¿no? Del país. Entonces, y la gente de otros países, sobre todo de Mesoamérica, nos siguen llamando. Estamos viendo la necesidad de implementar nuevamente el Foro Mesoamericano, un lugar donde se exponían los distintos problemas, y tienen los mismos problemas que nosotros, ¿no? El extractivismo que está en todo el mundo, ¿ves? Ellos lo tienen de manera muy clara, y el caso de la Parota les piden que hablemos allí con ellos, ¿no? La cuestión de los derechos indígenas, pues también todos están en los mismos problemas, y estamos viendo precisamente que el Foro Mesoamericano, acabamos de vernos en El Salvador, que el Foro Mesoamericano vuelva a renacer, ¿no? Para que nuevamente se eche a andar. En ese tiempo el Foro Mesoamericano echó abajo el Plan Puebla-Panamá como tal. Después le pusieron otro nombre, ¿no? El proyecto mesoamericano de integración o una cosa así, ¿eh? Pero claro, es un plan, ¿no? Y los asuntos, los megaproyectos siguen allí, ¿no? La Parota y todos los demás, todos los de México y todos los de Honduras y de Nicaragua. A la compañera de Honduras que acaban de matar, a nuestra compañera Berta Cáceres del Copín en Honduras, ¿no? Que acaban de asesinar allá en este año. Entonces, estos eran compañeros nuestros de todos esos, tanto del MAPDER, de la Red LAR, como del Foro Mesoamericano. Entonces, hemos tenido nosotros mucha incidencia en Latinoamérica, ¿no? Saben perfectamente cuáles han sido nuestros triunfos, porque después de todo, para todos, ha quedado claro que ha sido triunfos los que tenemos acá, con todos los problemas que significan, y con todos los problemas que significa que ahora haya 80 órdenes de aprehensión, y que estén allí los enviados del gobierno, ¿no? Para dividir. No nos dividen a los que somos del SECOP, pero sí a la otra parte le dan estímulos para que haya confrontaciones al interior de las comunidades, ya no del SECOP, de las comunidades, ¿no? Entonces esas han sido las cosas, y leo muy rápido nada más algunas de las recomendaciones. El Comité DESC recomienda, dice: el comité urge al Estado parte, el Estado mexicano, asegurar que las comunidades indígenas y locales afectadas por el proyecto de la presa hidroeléctrica La Parota u otros megaproyectos en las tierras y territorios que estos poseen o que tradicionalmente ocupan o utilizan sean debidamente consultados, y que se procure su previo consentimiento informado de cualquiera de los procesos de toma de decisión relacionadas con otros proyectos que afectan sus derechos e intereses reconocidos en el PIDESC. El PIDESC es el programa DESC, en concordancia con el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Bueno, allí habla otras cosas. El señor Milun Kotari de la India lo que dice también en el Tribunal Permanente de los Pueblos, donde también se hizo varias sesiones, y una sesión principal aquí en México. Él lo que dice recomienda que, bueno, dice, durante todo el proceso en el que se ha pretendido llevar a cabo el proyecto, La Parota, los testimonios permiten afirmar que ha habido violación constante a los derechos humanos, a la participación efectiva, al acceso a la información, a la consulta, a la vivienda, a la salud, a la alimentación, al agua, a la seguridad del domicilio y personal, a un recurso efectivo y a un medio ambiente sano. Además, se ha puesto en serio riesgo el derecho a una vida
adecuada y el derecho a la seguridad jurídica de las comunidades que desde hace 9 años, fue en 2007 creo, viven en la inseguridad jurídica debido a la amenaza constante de realización del proyecto. Y dice, recomendamos que debido a todos los argumentos sociales, culturales, ambientales y económicos que se expusieron en contra de la viabilidad del proyecto, a los que se suman los daños irreversibles a las comunidades, a su seguridad jurídica y al medio ambiente, se cancele de manera definitiva el proyecto hidroeléctrico Presa La Parula. Entonces han sido recomendaciones muy fuertes. La de Stavanger también es muy bonita, inclusive y muy fuerte. Lo que dice dice el reconocimiento del SECOP como un movimiento legítimo en defensa de los derechos humanos fundamentales, que son el derecho a la vida, a la subsistencia, a la tierra, al territorio, el derecho a la participación, sus derechos como comuneros, como comunidades, el derecho a que se les respeten esas tierras, que son tierras de la comunidad ya antiguas, que son tierras comunales, que no son mercancías a ser compradas y vendidas, sino que forman parte de la vida de la comunidad. Esas son, para dar precisiones nada más de lo que comentaba, que ha sido una de las fortalezas principales del movimiento del SECOP, esa relación con las instancias internacionales, la venida de ellos para acá, que han quedado verdaderamente satisfechos y sorprendidos, y sus afirmaciones han sido muy precisas y muy fuertes, y al mismo tiempo esas son de las tantas otros momentos en los cuales pues ha subido totalmente, o subió en esos momentos totalmente lo que ha sido la fuerza acumulada del SECOP. Bien, hemos dicho que a pesar de lo fuerte que ha sido el movimiento, de las confrontaciones que tuvimos desde el primer momento en que se inició el movimiento y demás, han sido durísimas, pero afirmamos que el momento actual y lo que viene indudablemente será peor. ¿Por qué? Por todo lo que acabo de decir. O sea, no hay en el mundo una pujanza, al contrario, hay una crisis mundial del capitalismo en general, hay una crisis también de credibilidad en las instituciones en general, lo que vamos a ver precisamente en las elecciones de Estados Unidos, y las veremos aquí, y las hemos visto en todos lados, ¿no? Hay una falta de interés también de los jóvenes y de la gente por su futuro, porque no se tiene futuro, o sea, se tienen únicamente nubarrones enfrente y nadie tiene asegurado lo que se tiene. Hay una desgracia terrible que sucedió con las 11 reformas a la Constitución que hizo este individuo, que está en la presidencia, y que esas 11 reformas, contrarreformas que hicieron con diputados totalmente serviles y verdaderamente aberrantes, y senadores, ¿no?, que en 2-3 meses aprobaron semejantes contrarreformas, indudablemente que lo que hacen, que es quien pueda defenderse ahora, en primer lugar va a encontrarse con una constitución deshecha. No es la constitución que tiene o defiende nuestros derechos, es una constitución que defiende los derechos de las transnacionales, y no los derechos, que defiende los intereses de las transnacionales. Para eso cambiaron la constitución, ¿no? Para que haya una constitución que eche abajo todo lo que ha sido positivo en el México después de la Revolución Mexicana, tan admirada y tan admirado el país por todos los países, sobre todo los latinoamericanos y los Estados Unidos también, aunque les pesó, pero todos tan admirada. ¿Por qué? Porque había reforma agraria, porque había artículo 123 constitucional con derechos de los trabajadores de la industria, trabajadores de todo tipo, porque los maestros y la educación era una cuestión social, porque la Comisión Federal de Electricidad y la repartición o generación de energía era un bien social, no es un negocio, y ahora todo ha cambiado. Será negocio la generación de energía eléctrica, será negocio el fracking, será negocio la extracción de hidrocarburos, pero lo peor de todo es que es un negocio ya para los extranjeros. O sea,
todo lo que fue pues, lo más conocido, o sea, la expropiación petrolera y la nacionalización de la industria eléctrica, todo eso para abajo. ¿Para qué? Para entregarlos nuevamente y tener un país como el que se tenía en el tiempo porfiriano. O sea, que eso es exactamente lo que está pasando y lo que va a pasar. Entonces, todo va a ser desde luego peor. Y con lo que está sucediendo con esto del conservadurismo, no solo en Estados Unidos, en todos lados, un conservadurismo acendrado y un racismo acendrado y un antifeminismo acendrado y todo esto que ahora se está viendo, no solo en Estados Unidos, están los partidos, ahorita tienen el poder en Austria, tienen ya un partido ahí fascista enfrente de las elecciones de Francia, tienen un partido también super derecha en Suecia, y tienen ahí grupos nazis en Alemania. Entonces, viendo desde todo lo que está sucediendo en todos los países y en todo el mundo, en un capitalismo en crisis, porque no pueden llegar al nivel que tenían de acumulación de capital y al nivel que tenían de tasas de ganancia que tuvieron en otro tiempo, sobre todo antes de que se instaurara el neoliberalismo hace 40 años, ¿no? Y eso no van a llegar, no pueden llegar, y cada vez será peor. Entonces, en una situación de ese tipo a nivel internacional y en una situación de desprotección total que hay en México con estas contrarreformas, la contrarreforma educativa, o sea, hacer y querer hacer a los niños desde chiquitos, desde la primaria, decirles: tú eres de esta clase, tú eres de estos, ¿no? De los esclavos, de los explotados. Tienes que aprender a convivir con los que son tus jefes, ¿no? Tus dueños, desde niños. O sea, la contrarreforma educativa es eso, y eso los que estudian aquí en las universidades tienen que estudiar muy bien el contenido. O sea, porque sí pueden, en la contrarreforma educativa, sí pueden decirles: no, sí, vamos a quitar las agresiones a los maestros, ¿no? Las cuestiones laborales y todo, que es lo primero que todo el mundo respondió. Sí, dije: bueno, sí los pueden quitar, pero han dicho: a mi reforma educativa no me la cambias. Hay que leer bien el contenido. O sea, ¿qué significa? Que desde el contenido de la primaria ya te digan: tú estás viviendo en un momento en el que el neoliberalismo, el capitalismo de este tipo, es el que domina este mundo. O sea, eso nosotros no lo aprendimos. Los niños sí lo van a aprender. Y van a decir: bueno, pero a ti tengo que estar de este lado. Ese tipo de cuestiones, y ya en el campo, y ya con la reforma que más cerca nos toca, que es la energética, ¿no? Con esto que yo digo de que hicieron ya la reforma en la cual nadie va a poder decir: yo no te doy mi tierra, porque constitucionalmente el que va a hacer el fracking va a decir: constitucionalmente tengo el respaldo del gobierno mexicano y del Estado mexicano a hacer el fracking en tu tierra, y te me sales de allí. Entonces, claro que va a ser una cuestión terrible. Y para nosotros, desde luego, también. Por eso estamos viendo que esta agresión nueva de esto de las 80 órdenes de aprehensión actuales, por asuntos antiguos. Hay gente que nunca estuvo en el lugar, ni siquiera en el movimiento cuando después estuvo, ¿no? Y entonces dicen: bueno, a este y a este y a este hay que meterles órdenes de aprehensión, ¿no? Y el que estén allí metidos, que ya se les exigió que se salgan, ¿no? Se les agarró porque se atrevieron a amenazar a nuestra policía comunitaria. Tenemos una policía comunitaria que depende de la CRAC, y se metieron cerca de ellos diciendo que tenían ya un terreno por allí. Este asesor, que nosotros decimos que es el operador del gobernador, está ahí cerca, y sus guaruras salían a disparar, ¿no? Entonces la policía comunitaria los detuvo y los agarró y los metió y se los obligó, hasta que llegaron 10 patrullas del ejército, de la marina, de la policía federal, de la policía municipal. La gente también los recibió a medianoche. O sea, también los recibió, también todo. Se llamó a uno de los periódicos y fue, y está en imágenes inclusive, y se les dijo: a ver, tienen que confesarse aquí. O sea, vamos a lo que hace la policía comunitaria. O sea, vas a dar tu testimonio de por qué. Pues sí, ahí están las armas, aquí están más de 60,000 pesos en la bolsa, ¿no? O sea, ¿y qué estaban haciendo? Entonces, ese tipo de cosas nosotros estamos viendo con, pues si no con alarma, con mucho cuidado, ¿no? O sea, porque no podemos dormirnos, y nosotros ni ningún movimiento en México.
Mira, lo de la unidad. Bien. O sea, ¿por qué lo de la unidad? Porque es la vía. O sea, lo que necesitamos es la unidad, la gran unidad de todos los oprimidos y de todos los explotados y de todos los movimientos sociales de nuestro tipo y de todos, es lo que necesitamos y es el gran problema, porque la dispersión de los movimientos sociales, aunque vayan en la misma vía, están cada uno por su lado. Y más están cada uno por su lado en relación con movimientos de otro tipo. Por ejemplo, los movimientos ambientales con los movimientos de defensa de los derechos humanos, aunque tienen que ver y se tocan y demás, pero no están en ningún lado integrados. Y eso es lo fundamental. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto en otros lugares, por ejemplo, lo que vimos cuando cayeron las dictaduras o después de las dictaduras, estos últimos movimientos de hace 10, 15 años en toda Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Cuando entraron los presidentes progresistas de algún modo y todo, hubo necesidad de moverse juntos todos, por ejemplo en Bolivia. Bolivia empezó con un gran problema del agua, precisamente del agua, ¿no? La guerra del agua. Y allí se integraron movimientos, ¿no? Ahí se integraron los movimientos que estaban por lo del agua, pero también los movimientos indígenas, también todo, y tiraron al presidente, a un presidente, y luego tiraron a otro. En Argentina lo mismo, tiraron a 2 presidentes en 15 días, ¿no? O sea, y luego entraron ya al otro tipo de dirigentes, ¿no? De presidentes, Kirchner y la gente de Evo Morales o los de Ecuador también, y todo fue con base en movimientos. O sea, antes de usar la cuestión electoral o no, ¿ves? O sea, no somos antielectorales, pero pues tampoco confiamos en que electoralmente van a decir los grandes poderes económicos, fundamentalmente, más que el poder político de aquí o de otros lados. Son los poderes económicos que no van a permitir que electoralmente se gane, ¿no? O sea, eso desde luego. Entonces, pero tampoco hay condiciones para hacer otro tipo de movimiento armado, ni hay condiciones, ¿no? Pero sí deberá haber condiciones, y es lo que tendríamos que buscar en integrar una gran fuerza de todo el pueblo. O sea, eso es de lo que se tiene que entender. O sea, no solo somos los movimientos, los que hemos estado en los movimientos, sino todo el pueblo. Y todo el pueblo es ¿quién es mayoría? Pues los apáticos. O sea, esto lo vimos ahora en Estados Unidos, ¿no? O sea, bueno, allá no solo los apáticos, allá también los afectados, pero los afectados que nunca dijeron nada, ¿ves? Los afectados que se quedaron en nada más en afectaciones, ¿no? Y esto es algo que aquí lo que se tiene que hacer es que toda esa gente que está en la apatía total, aquí sí, ¿ves? Y que está además supeditada a un control priista de 100 años, o de 70 años, una cosa así, y que se acostumbraron a eso, y que esos son los que han dado nuevamente, o sea, el triunfo a todos estos a través de las elecciones. Entonces, seguimos, o sea, si nos vamos a través de las elecciones, sí, pero primero tiene que haber un gran movimiento social. Lo que sí yo digo, cuando menos, y creo que es la visión de muchos y nuestros compañeros también, que sí, solamente los grandes movimientos hacen los cambios, ¿no? O sea, los grandes movimientos sociales. Si son armados como fueron las revoluciones, bueno, pues son grandes movimientos como la Revolución Mexicana, pero un movimiento armado no hay esas condiciones, pues indudablemente que no, menos ahora que el ejército ya quedó súper blindado, ¿no? Lleno de soldados por todos lados y lleno de aviones y de todo lo que le compraron, porque los mayores gastos que se han hecho, eso sí, no bajan los gastos en el presupuesto, los gastos al ejército, ¿no? Entonces, un ejército de ese tipo es para mantener y sostener a un Estado, y el Estado mexicano no es de los trabajadores. Los estados nacionales no son neutros, los estados nacionales pertenecen a una clase, y en este caso, o en cualquier caso, en este momento en el mundo, los estados pertenecen a esas partes de la derecha, como se dice, ¿no? Todos son absolutamente, ¿no? No es un Estado nuestro. Entonces, para eso sí te tiene que tener claridad. Un Estado que no es nuestro, pues entonces hay que tirar ese Estado. Bueno, entonces, pero ¿para qué qué necesitas para eso? Pues necesita todo el pueblo. Y eso es únicamente de ese modo. Y ya después se verán los procesos electorales, son consecuencia de eso, no son anteriores, serían consecuencia de eso, si es que electoralmente se puede llevar a algo. En el caso de Estados Unidos, Sanders era alguien que podía haber avanzado en un nivel de este tipo, aunque le hubieran hecho después indudablemente
la vida en negro, o inclusive pues hubieran acabado con él, ¿no? O sea, pero había o hay efervescencias. Lo que sí vemos es que la efervescencia que se vio allá se tiene que ver aquí con los jóvenes, o sea, porque corresponde a ellos decir, nos toca a nosotros estar en el terreno, en el primer paso, hasta adelante, ¿no? De este tipo de fuerzas. Y es que el control aquí ha sido muy fuerte. Yo siempre digo que en México no hubo necesidad de que la CIA o Estados Unidos impulsara, como impulsó en toda Centroamérica y en toda Sudamérica, los golpes de Estado en los años 70 y 80, ¿no? Aquí no hubo necesidad, allá sí. O sea, hicieron golpes en Argentina, empezó con Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, en todos lugares, y en toda Centroamérica, en Panamá, en todos lados hubo golpes de Estado. O sea, y aquí no. ¿Por qué no hubo? Pues porque ya había control. Y el control, ¿de qué manera se hizo el control aquí? ¿De qué manera lo hizo el PRI? Lo hicieron muy bien, lo hicieron pues con que había un solo partido. Y todos estaban en el partido. Pero además, si tú eras trabajador de la industria o trabajador de lo que sea, tenías necesariamente que ser de la CTM. Y la CTM, y al entrar a la CTM, necesariamente eras del PRI. Y los campesinos tenían que ser de la CNC, la Confederación Nacional Campesina, a fuerzas. Y todos los que eran de la CNC eran del PRI. Y de la CNOP para la gente de las ciudades, ¿no? O sea, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la CNOP. Entonces, todo el mundo estaba controlado, no hubo necesidad de hacer golpes de Estado. ¿Para qué? O sea, los Estados Unidos o la CIA o quien fuera, ¿para qué? Que aquí había control y lo hay. Y la gente se acostumbró a ese control. Eso es lo que habría que buscar y eso es lo que habría que romper. Y para romper eso, pues a lo mejor nos cuesta los mismos años 70 del PRI para podérselo romper, pero esperemos que no, y que eso es en lo que tenemos que estar, pero tenemos que ser conscientes y participar. Porque si lo estamos viendo de lejos, desde la academia, desde la casa, desde el colchón, desde la cama, desde el sillón, desde donde sea, desde la tele, desde los telefonitos, pues así no. Entonces sí tiene que haber una participación de todo el mundo, y eso es lo que puede cambiar. Y como digo, las elecciones, pues ni nos metemos ahorita si es revolución, si es reformismo o lo que sea, ni nos metemos tampoco si es electoral o no electoral. Eso viene después, pero tiene que avanzar esta parte que es mayoría. O sea, los pobres, los oprimidos, los que estamos en estas cosas, pues claro que somos mayoría en todo el mundo, no solo en México, ¿no? Entonces, pues eso es lo que tenemos que tener conciencia y claridad de que nuestra tarea, sí tenemos tarea, y todos. Bien, pues muchas gracias, Rodolfo. Nos ha parecido muy interesante lo que nos has contado a lo largo de vida del CECOP, los procesos de cómo se ha integrado, de cómo se organizan y cómo han parado tantas veces este proceso de la presa. Pues no me queda más que agradecerte para el proyecto Las Izquierdas Mexicanas de los Movimientos Sociales. Gracias, Rodolfo. Bien.